Buenos días. El objetivo de nuestro trabajo es ofrecer un análisis jurídico, político y social del fenómeno del acaparamiento de tierras, sobre todo de las tierras agrícolas dentro de la Unión Europea, haciendo una presentación de los principales retos jurídicos y políticos que se plantean adintra de la propia Unión, pero también nos centraremos en el análisis de ciertas directivas europeas que tienen incidencia en la política de la Unión sobre biocombustibles y por tanto también en los posibles acaparamientos de tierras adestras que se realicen en el marco de la Unión Europea. Para comenzar, vamos a ver el problema del acaparamiento de tierras con fines negativos y las violaciones de derechos humanos que ha provocado. Podemos encontrar desalojos, la privatización de recursos naturales y dentro de las violaciones de derechos humanos podemos destacar los desplazamientos forzosos sin compensación y la creación de crisis de seguridad alimentaria derivados de dichos acaparamientos. Nos podemos apreciar que cuando se habla de acaparamiento de tierra, realmente no se piensa en que este sea un fenómeno que se está produciendo también en el interior de la Unión Europea, sino más bien pensamos que se trata de un fenómeno que afecta al denominado sur global, África o América Latina o Asia, pero no pensamos que la realidad es que en Europa a día de hoy la concentración de tierra se está acelerando rápidamente. ¿Qué podemos también? Este fenómeno que ha tenido una gran expansión con la crisis mundial económica alimentaria de 2007 y 2008 y que en la actualidad se sigue produciendo debido a diferentes causas. En primer lugar, tenemos el aumento de esos precios de los granos básicos que empezó a finales de 2007, pero también tenemos la rentabilidad de los agrocombustibles por el aumento del precio del petróleo, que se ha acrecentado además por los efectos del cambio climático y la búsqueda de otro tipo de combustibles que sean no solamente los fósiles del gas o el petróleo. También ha tenido lugar debido a otra causa, la creación de nuevos instrumentos financieros para reducir los riesgos de mercado y también obtener beneficios relacionados con la producción de alimentos. Y por último tenemos la aparición de nuevos actores en el sector agroalimentario, que además de los operadores privados tradicionales del sector, podemos encontrar a nuevos actores como pueden ser empresas transnacionales que buscan nuevas estrategias de crecimiento, compañías financieras, bancos comerciales, fondos de inversión y un largo etcétera. ¿Y cuál es la problemática fundamental? Pues que supone una dificultad añadida a la hora de fijar y exigir responsabilidad cuando se violan derechos humanos de diferentes comunidades derivados de los acaparamientos de tierras. A nivel europeo, ¿qué problema tenemos? El problema fundamental es que no existe un marco europeo general, una política concreta sobre la gobernanza de la tierra. En este sentido, tenemos fundamentalmente las competencias de los Estados miembros y de la propia Unión Europea, donde los Estados miembros a día de hoy pueden imponer importantes restricciones a las transacciones en diferentes momentos, cuando aleguen seguridad energética o seguridad alimentaria, o simplemente cuando hay un interés público superior que justifique dichas restricciones. Sin embargo, aún así, la Unión Europea tiene unas competencias cruciales en diferentes marcos, como puede ser primero el mercado interior, la tierra como mercancía, en el ámbito medioambiental, en las políticas medioambientales de la Unión Europea, y fundamentalmente dentro de la tierra como cultivo, en el marco de la política agrícola común. La tierra, por lo tanto, reúne todos estos usos y valores a la vez. Sin embargo, a veces estos valores en beneficio a favor del interés económico derivado de las políticas del mercado interior, puede conllevar que la tierra se reduzca a una utilización como una simple mercancía inserta en las reglas del mercado, dejando en segundo lugar diferentes valores asociados a la tierra. De hecho, la tendencia a la concentración de la tierra en manos de grandes inversores y que se concentran en posteriores grandes explotaciones agrícolas es contrario a lo que establecen los propios tratados de la Unión Europea, que establece que, en su artículo 39, que la Unión Europea tiene que establecer un modelo de agricultura sostenible, garantizando, como dice el artículo 39, un nivel de vida equitativo de esa población y garantizando la seguridad de los abastecimientos. Por lo tanto, ¿qué realidad nos encontramos en la Unión Europea?
Pues nos encontramos en un proceso de mercantilización por la llegada de nuevos actores, fundamentalmente nuevos propietarios institucionales, como pueden ser fondos de pensiones, fondos de cobertura o empresas de capital privado, que provocan una mayor concentración de la tierra, en el que la tierra es más un recurso económico que una riqueza socioecológica. Tenemos el fenómeno del acaparamiento de tierras en áreas rurales, que ha sido especialmente fuerte, aunque no exclusivo, en Europa central y oriental, donde ha empezado a prevalecer la denominada agricultura de carácter industrial, que se opone de manera radical a la tradicional agricultura familiar europea. Este problema aparte se agrava por la falta de transparencia sobre los acuerdos de tierra que hay por dentro en diferentes estados de la Unión Europea. Y por último, estamos viendo unos cambios de uso del cielo, de uso del suelo. Suelo que tradicionalmente era productivo y dedicado a la agricultura, está cambiándose su uso a otro tipo de actividades. Y por último, la problemática fundamental es que no hay una regulación al respecto que regule estos fenómenos de acaparamiento de tierra a nivel europeo. Sin embargo, podemos ver estos acaparamientos de tierra en el dictamen del Comité Económico y Social, cómo se encuentra. Tienen una gran dimensión, donde, pues, como podemos ver, el 1% de las explotaciones agrícolas corresponden al 20% de las tierras de cultivo, mientras que el 80% de las explotaciones agrícolas disponen del 14% de las tierras de cultivo de la Unión Europea. Las disparidades son patentes. Sin embargo, a pesar de esta realidad y esta identificación del problema por parte del Comité Económico Social, la política de la Unión Europea sigue siendo indefinida y descoordinada. Si bien el acceso a la tierra se ve afectado por una gran variedad de políticas y regulaciones de la Unión Europea en el marco del mercado interior, la mayoría de los Estados miembros y de las instituciones son reacias para desarrollar este problema, para establecer propuestas que limiten la concentración de tierras y los fenómenos de acaparamiento. Sin embargo, a pesar de ello, hay una incipiente toma de conciencia y ciertos avances que están guiando el curso del debate hacia una dirección más positiva para evitar las concentraciones y los acaparamientos de tierra. Aunque a pesar de ello, y como podemos ver, no hay ninguna regulación jurídica que a día de hoy sea vinculante. Tenemos el dictamen del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones o una resolución del Parlamento, pero no tenemos unas regulaciones vinculantes. A pesar de ello, hay unos avances que establecen un panorama que pueden servir de base para futuras regulaciones. Por lo tanto, seguido pasamos a ver qué factores son aquellos que incentivan la concentración y el acaparamiento de tierra. Lo vamos a dividir en 4 factores fundamentales que procedemos a ver. En primer lugar, tenemos el sistema de pago directo de la política agrícola común ha favorecido la expansión de las grandes explotaciones agrícolas, ya que está basado en un sistema basado en el pago por hectárea ocupada, algo que potencia la expansión y la compra de tierras para ser beneficiario de subvenciones. Aunque bien es cierto que los últimos reglamentos de la PAC se han incluido otras variables más equitativas, como puede ser favorecer a pequeños agricultores o agricultores jóvenes en la adquisición de tierra. La realidad es que las grandes granjas pequeñas en la última década se han visto debilitados, mientras que las grandes se han visto más fuertes, fundamentalmente no porque estas granjas de elevadas dimensiones tengan mejor sean más eficientes en el ámbito agrícola, sino fundamentalmente porque son mucho más eficientes en la captura de subsidios procedentes de la PAC. Como consecuencia también tenemos que se han la creación de unas burbujas especulativas en los mercados de superficies agrícolas. Las especulaciones en materias primas y fundamentalmente en el mercado de futuro han provocado un encarecimiento del precio de la tierra y como consecuencia ha excluido a jóvenes agricultores en el acceso para la compra de terrenos agrícolas. Aparte también de la expulsión de agricultores tradicionales de esta tierra por venta a grandes compañías. Además, como veremos a continuación, nos encontramos a una creciente demanda de tierras agrícolas para lo que podemos denominar la bioeconomía, es decir, usos no agrícolas como pueden ser los biocarburantes o la búsqueda de materias primas para industrias como puede ser la textil o la química, lo cual introduce nuevos actores que compiten con los agricultores jóvenes y tradicionales en la adquisición de superficies agrícolas.
En tercer lugar, tenemos los denominados acaparamientos verdes, que este término lo utilizamos para describir una apropiación de tierra a gran escala con una legitimidad como es la protección del medio ambiente y que normalmente, muchas veces, se ven también financiadas a través de mecanismos seleccionados para mitigar el cambio climático. ¿Qué tipo de acaparamiento verde? Pues podemos encontrar el secuestro de carbono a través de la conservación forestal, la producción de fuentes de energía renovables, como pueden ser dentro de construir grandes proyectos como pueden ser paneles solares en terrenos dedicados a la agricultura, como puede ser también la producción de biodiesel en Europa o inclusive el ecoturismo, es decir, cualquier tipo eh, de nuevas inversiones que con una razón medioambiental justificada pueda afectar a la población local que se ve afectada negativamente, despojándoles de sus tierras tradicionales, expulsándolos y fundamentalmente cuando intervienen en lo que pueden ser las zonas comunes en determinadas comunidades. Y por último tenemos la denominada artificialización de la tierra. Con este término lo que hacemos referencia es a la conversión de tierras agrícolas en terrenos para usos no agrícolas, que favorecen, por ejemplo, favorecidos por el crecimiento urbano, los intereses inmobiliarios, los propios enclaves turísticas, así como los cambios en los estilos de vida hacia unas formas más urbanas en detrimento de lo rural, que junto con una acumulación de capital que está detrás de todo este tipo de operaciones hace que provoca que una cantidad significativa de tierras agrícolas de una calidad importante acaban cambiando su uso para esto nuevo de tipo de vida generalmente más urbano. Tras ver las causas, vamos a ver qué consecuencias tiene este acaparamiento de tierras en el marco de la Unión Europea. En primer lugar y fundamental tenemos, como hemos visto, que los altos costos de capital de la agricultura bloquea la entrada de jóvenes aspirantes a agricultores. No hay un reemplazo de unas generaciones más jóvenes que tomen el relevo de esa agricultura familiar europea tradicional y sostenible. En segundo lugar, es también la sustitución de dicho modelo de agricultura familiar por grandes empresas agrícolas corporativas, que qué impacto negativo pueden tener. En primer lugar, debido al monocultivo, podemos poner en riesgo la soberanía alimentaria de las poblaciones locales. En segundo lugar, la eliminación de la cultura alimentaria local de diferentes poblaciones y en general también podemos poner en riesgo la seguridad alimentaria a largo plazo de las poblaciones. Y en tercera y última consecuencia, encontramos también lo que es la propia degradación de la tierra y el medio ambiente, algo derivado de la modificación, la sustitución de esta agricultura familiar diversificada en unas prácticas agrícolas tradicionales y saludables por un cambio por un sistema agrícola industrial con una gran cantidad de monocultivos, como hemos visto anteriormente, y también con un uso intensivo de agroquímicos para aumentar la producción. ¿Todo esto qué repercusiones tienen? Pues también vemos repercusiones no solamente sobre la seguridad alimentaria, tal y como vimos antes, como también sobre la biodiversidad, sobre el empleo local y rural y sobre el bienestar de esas poblaciones tradicionales, así como la fijación de poblaciones en esos territorios. Por último, tras ver la dimensión adintra de la Unión Europea, vamos a ver también la dimensión adestra, es decir, aquellos acaparamientos de tierras que se dan fuera de la Unión Europea derivados de las políticas de fomento de biocombustibles de la Unión Europea. Antes de entrar en materia, vamos a ver, no debemos obviar las obligaciones que tiene la Unión Europea. Tal y como vemos en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea, la protección de derechos humanos es un pilar fundamental de la acción exterior de la Unión Europea, con lo cual los acaparamientos de tierras que conllevan violaciones de derechos humanos es algo que la Unión Europea tiene también que proteger como una obligación de su acción exterior. Tradicionalmente hemos visto que hay una difícil conciliación a nivel mundial entre el comercio y los derechos humanos. Los estados tradicionalmente han sido reacios si bien protegen los derechos humanos dentro de sus propios territorios, son reacios a considerar la extraterritorialidad cuando grandes empresas o fondos de inversión provocan violaciones de derechos humanos. Los estados suelen ser reacios a hacerse responsables de estas violaciones que pueden tener lugar.
Por último, si bien es cierto que la Unión Europea en todos sus acuerdos de libre comercio, así como en sus acuerdos de asociación, han introducido cláusulas de protección de derechos humanos, la implementación normalmente de facto suele ser bastante difícil y polémica. De todas maneras, con respecto a los acaparamientos de tierra en el marco de derechos humanos, la Unión Europea, por primera vez en el Plan de Acción 2015-2019 para los derechos humanos, ha incluido los acaparamientos de tierra como objeto a vigilar en el futuro del fomento de derechos humanos de la Unión Europea en terceros estados. Dentro de esta dimensión, lo primero, una de las principales causas de acaparamiento de tierras, que es lo que vamos a analizar, es la producción de agrocombustibles, donde el papel que tiene, el rol que tiene la inversión extranjera directa europea en los procesos de acaparamientos de tierras que tienen como objetivo la producción de biocombustibles es muy importante. La Unión Europea tradicionalmente ha hecho una gran promoción de los agrocombustibles desde la Directiva sobre biocarburantes del año 2003. La Unión Europea, el sector del transporte, que depende fundamentalmente de combustibles fósiles en el marco de las políticas de mitigación del cambio climático, ha intentado modificar, tanto reducir su dependencia como buscar fuentes alternativas, ¿no? Entonces, ya que evidentemente el sector del transporte consume un tercio de la demanda total de energía de la Unión Europea. Por lo tanto, se intentó buscar unos nuevos fuentes de energía. Es por eso que se potenció los biocombustibles. ¿Y qué tuvo como resultado? Que desde la implementación de esta directiva y la transposición por los Estados miembros hemos visto un acelerado proceso de compra de tierras en terceros estados desde el 2005 hasta el 2009, con el objetivo de llegar a este 5,75% que estableció la Unión Europea. Esta situación fue percibida en un primer momento la Comisión Europea como un win-win. En un primer momento nosotros, la Unión Europea, conseguiría una fuente de energía menos contaminante en comparación con el petróleo o con el gas natural, y al mismo tiempo la llegada de inversión extranjera directa a los estados en desarrollo permitiría un desarrollo de estos estados importante. Por lo tanto, la Unión Europea consideraba que los casos de acaparamiento de tierra en dichos países no eran una problemática de esta inversión extranjera directa, sino que dependían exclusivamente de la gobernanza interna de dichos países y no una responsabilidad derivada de esta política de potenciación de los biocombustibles. A partir después de la directiva sobre biocombustibles, la regulación se ha integrado dentro de las directivas sobre energías renovables, tanto la de 2009 como la que veremos después, 2018. Si bien en esta directiva se elevó aún más el porcentaje de biocombustibles dentro del mix energético del sector del transporte, esta directiva fue la primera toma de conciencia sobre los daños colaterales que podían ocurrir con las políticas de fomento de biocombustibles, y es por ello que se introdujeron criterios de sostenibilidad medioambiental como también mecanismos de supervisión. Sin embargo, a pesar de estas buenas intenciones, hubo unas consecuencias importantes. Bien es cierto que en primer lugar se evitaron las roturaciones de nuevas tierras a través de protegiendo, por tanto, grandes masas forestales, bosques, que sí que fueron roturados con la directiva del 2003. Sin embargo, en esto se empezó a proteger. Pero ¿cuál fue la consecuencia? Que se empezaron a expandir los fenómenos de acaparamiento de tierra, no en nuevos terrenos a través de roturaciones, sino a través del desplazamiento de agricultores locales, a través de la compra de sus propios terrenos, eliminando la biodiversidad tradicional y los sistemas de policultivo por una producción basada en el monocultivo. Y como última consecuencia, ¿qué es lo que ocurrió? Que muchos de estos agricultores fueron los que roturaron nuevas tierras menos productivas que eran de uso no agrícola, como pueden ser masas forestales, bosques, pastizales, y fueron ellos los que roturaron, con lo cual se produjo un importante cambio indirecto del uso de la tierra. Luego, en la directiva del 2018, se hizo una fuerte autocrítica sobre ese cambio indirecto que se hacía sobre el uso de la tierra e introdujo unas normas específicas para los biocombustibles procedentes de cultivos alimentarios. Estos efectos todavía no se encuentran en vigor porque esta directiva tiene como fecha de transposición hasta el 30 de junio de 2021 por parte de los Estados miembros para llevar a cabo la transposición.
Pero aún así, vamos a ver los establecimientos, las pautas que indican a los estados. En primer lugar, se siguen manteniendo los criterios de sostenibilidad de la anterior directiva, no computando como energía renovable los que no cumplan los diferentes criterios, que es algo bastante positivo. Se eleva el aumento de las renovables dentro del sector del transporte y se establece un mínimo para la utilización de biocarburantes avanzados, biocarburantes que mucho más respetuosos con el medio ambiente. Pero lo que nos más interesa es que se establece un 7% para los biocombustibles procedentes de cultivos alimentarios. ¿Y cuál es la principal novedad? Que aquellos biocombustibles que conlleven un riesgo elevado de cambio indirecto de la tierra deberán reducirse al 0% para el año 2030. Con ello, ¿cómo se ha logrado? Se ha logrado a través de la articulación de un acto delegado que está aprobado en donde se determinan las materias primas que conllevan dicho riesgo de cambio indirecto del uso de la tierra. ¿Atendiendo a qué factores? Pues a la expansión percibida de los mismos en tierras con elevada reserva de carbono, con lo cual esta directiva es un gran avance, dependiendo de la implementación que tenga, para reducir esos cambios indirectos de uso de la tierra que se encuentran mucho más supervisados y que se encuentran mucho más regulados. Por lo tanto, y para acabar, ¿qué recomendaciones podemos hacer? Pues podemos hacer dos recomendaciones simples fundamentales. Primero, continuar dentro de la política agrícola común en introducir mecanismos más efectivos para la distribución de las ayudas de la PAC que reduzcan aún más de lo que se ha hecho hasta anteriormente la tendencia a la concentración de la tierra. Y en segundo lugar, es a través de la creación de un nuevo instrumento jurídico europeo que se base que se base a través, por ejemplo, de una directiva de tierras que se base en la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra como establece el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, que sería, por un lado, un enfoque global que incluya las dimensiones tanto adintra como adestra y que será una estrategia atrevida, pero que al mismo tiempo respeta las competencias tanto de la Unión Europea como la de los Estados miembros. Y con esto acabo mi presentación. Muchísimas gracias.